Bueno, creo que es más que importante, Santiago, analizar esta suerte de situación irregular para resolver un tema que digamos que solamente le interesaba al presidente de la República, y ahí tomó la decisión de empezar a cooptar los votos. Tardíamente se dio cuenta que el Congreso de la Nación era a través de los votos, cuando se aprobaba o no una ley, ¿no, Santiago? Sí, así parece, Carlos, así parece. Hemos estado ante una situación bastante triste, si se quiere, por el comportamiento que han tenido algunos legisladores nacionales con respecto al veto presidencial. Legisladores que habían votado afirmativamente por la reforma jubilatoria, lo que le permitía a los jubilados de nuestro país un aumento de 17.000 pesos, es decir, un café con leche con 3 medias lunas, nada. Solamente, claro, nada. Solamente, nada. Y fue vetada, dando pie a que hubiera varios legisladores nacionales que en su momento apoyaron, se dieron vuelta y apoyaron el veto. En una maniobra política realmente muy cuestionable por parte de los legisladores. No tanto, en este caso yo no acuso tanto a Milei, ¿no? Porque en definitiva él se maneja de esa manera, pero sí los legisladores. Es inaudito y es bastante condenable que legisladores nacionales den vuelta su voto a cambio de algo, a cambio de una prebenda, como ha sido en esta oportunidad. Porque cuando vos cambias tu voto porque los argumentos que tenés nuevamente son mejores o más fuertes que los que tenías anteriormente, es una cosa. Ahora, cuando lo haces directamente por cargos, por dinero o por comer un asado con el presidente, me parece por lo menos una bajeza. Claro, no, y estaba pensando a propósito de un título de la política online, la fiesta inolvidable para celebrar el veto a los jubilados como una suerte de castigo que los muchachos estos de legisladores hacia la clase pasiva, que no estaba esperando una cifra tan exigua como la de 15.000 o 16.000 pesos, sino estaba esperando una solución mucho más inteligente de estos que dicen serlo y que de buenas a primeras hacen este zafarrancho, ¿no? Sí, es como festejar un gol en contra, ¿no? Claro. Eso es lo que hemos visto en estas reuniones que han tenido estos verdaderos traidores, donde se ha decidido bajar la jubilación nominal, es decir, los jubilados van a cobrar menos, pero también se baja la jubilación real, porque también se le quitan la gratuidad de muchos medicamentos que antes los tenían, los medicamentos de la presión, del factor gástrico, de antialérgicos, etcétera, que recibían los jubilados de manera gratuita a través del PAMI y hoy ya no lo hacen. Es decir, es doble el perjuicio que se le está ocasionando a la clase pasiva. Esto es lo que venimos hablando varias veces en tu programa, Carlos. Se festeja la crueldad, ¿no? Entonces salen a festejar, anoche con asado, seguramente con buenos vinos, festejando este golpe que se le da a la clase pasiva, ¿no? Entonces una ideología es exitosa cuando lo que hace, lo que dice, se vuelve normal en la gente. Y esto me parece que es lo peor, ¿no? Que este tipo de crueldades se vuelvan casi algo normal. Esperemos que no, y esperemos que la gente pueda reaccionar y que, como siempre decimos, se queje el día de la elección con su voto, se queje contra este gobierno, ¿no? Y te queda la sensación amarga esta, ¿no? De saber que además de celebrar, de que sea una fiesta, el veto, a sabiendas a quien le dolía más esta determinación, te das cuenta la poca... Es decir, ha quedado la sensación de que además de votar han recibido alguna prebenda, con lo cual es mucho más grave lo que ha sucedido, ¿no? Sí, no, y aparte sin esconderse. El diputado que da el voto a favor en su momento, el de Entre Ríos, resulta ser que renuncia a la banca para que asuma quien seguía en la lista, una diputada del PRO,
asume como diputada nacional para que vote a favor del veto, y este señor recibe un puesto como director en la represa Salto Grande, con un sueldo de $10.000 por mes. Es un salto grande, no vas a creer, ¿eh? ¿Qué te parece? Así que imaginémonos, antes, si estas cosas ocurrían, se sospechaban, se sabían así entre líneas, pero de la manera abierta y realmente de manera sinvergüenza que son nomás, lo han dado a conocer, ¿no? Así claro, que, con todo desparpajo, con todo desparpajo, exacto, sí. Sí. No, pero así además, es una situación que lamentablemente siempre termina perjudicando a la política en general, ¿no? Porque la política es esa herramienta de transformación de las sociedades. Todas las sociedades que han mejorado, que han llegado a un estado importante de desarrollo, lo han hecho a través de la política. Pero de la buena política, no de esta política prebendaria, mentirosa, estafadora que estamos teniendo hoy por hoy en nuestro país. No, y el ex líder Mauricio Macri, que había ordenado a sus amanuenses votar para que los jubilados tengan esta asignación, después vota a favor del veto. Obliga, sí. Es una cosa de tanta ridiculez, de tanta ignominia, que te digo, realmente da ganas de enfrentarlo y decir, che, ¿ustedes realmente querían hacer esto o la van de artistas? Sí, no sé si van de artistas, porque para ser artista tienen que tener condiciones. Estos tienen condiciones para ser estafadores, ladrones, estafadores sociales, como están actuando actualmente y como lo han hecho en buena parte del pasado. Hay una situación muy difícil, sobre todo para el sector de los jubilados. Lo que el presidente Milei dijo el domingo a la noche, ha prometido más ajustes. No sé si la gente está dispuesta a soportar más ajustes. Se viene un tarifazo importante en los combustibles y también un aumento en la luz y el gas nuevamente. No sé cuánto es la capacidad de paciencia que puede seguir teniendo el ciudadano común, sobre todo el perteneciente a la tan destruida clase media argentina. No son tiempos fáciles y lo que viene no parece ser bueno tampoco. Sí, y bueno, de todos modos te decía, Eugenio Semino ya ha hecho esta mañana una presentación declarando la inconstitucionalidad de esta medida, así que habrá que ver qué hace también la justicia. Pero mientras tanto, Santiago, el ex gobernador Schiaretti termina su luna de miel con Milei. Dijo, el ajuste a las provincias pone en peligro la vida de millones de personas. Sí, esto es lo que se viene palpitando desde el domingo cuando dio su mensaje el presidente. Veremos quiénes son los gobernadores que aceptan hacer el ajuste que ha pedido el presidente. El presidente habló de $60.000 millones para que ajustaran las provincias. Después de la reunión que han tenido con el jefe de gabinete Franco y el ministro Caputo, hablan de aproximadamente $25.000 millones de dólares, ¿no? De todas maneras es una cifra importante, pero una cifra que no hay ninguna provincia que esté dispuesta a hacer semejante ajuste en estos momentos. Claro, pero Schiaretti advirtió que habrá una recesión galopante si no se aplican medidas productivas. Reclamó mayor creatividad para bajar las retenciones. Esto es dato de la realidad. No es seguro. Sí. Sí, no, el tema no pasa solamente por las retenciones, pasa por otras cosas, pasa por ya más de 15.000 pymes que han cerrado, pasa por la escasa capacidad de compra que empiezan a tener los salarios. No es que hayan disminuido los salarios, sino la capacidad de compra, el poder adquisitivo cada vez es menos, con una inflación oficial que nadie la cree. Todo el mundo considera, estima, piensa y siente que la inflación es mucho más que 4 puntos, y todo esto se junta y es casi una tormenta perfecta, ¿no? Pero una tormenta perfecta que viene en contra de nosotros, de la gente.
Nacho Torres, que es el gobernador de Chubut, dijo que Milei mintió. Las provincias no son responsables del descalabro fiscal, porque subrayó que el equilibrio fiscal se tiene que lograr cumpliendo con la ley. Si no es ilegal, si no es igual. Advirtió también sobre la deuda de nación con las cajas previsionales, y es otro dato el que tanto habla Milei de la propiedad privada, ¿no? Sí, sobre todo tiene entre ceja y ceja el tema del déficit cero, ¿no? El déficit cero que no debería ser un objetivo en sí mismo. Todos los países del G7, es decir, de los países más desarrollados del mundo, tienen déficit. Tiene China, tiene Alemania, tiene Italia, tiene Francia, tiene Inglaterra, tiene Estados Unidos. Todos tienen déficit. Lo que no tienen son los niveles de pobreza e indigencia que tenemos nosotros, ni los niveles de inflación que tenemos nosotros. Entonces, el déficit por sí mismo no significa absolutamente nada, pero nada, Carlos, ¿eh? Entonces, pero en países tan dependientes de sus variables, de lo que pasa exteriormente, como el nuestro, por ejemplo, estas cosas son realmente terribles, ¿no? Y buscar un déficit cero es buscar que mucha población caiga sobre la línea de pobreza y mucha también empieza a ser indigente. Claro. Por eso también el peronismo pide al gobernador de Santa Fe, Puyaro, que rompa con el pacto de mayo por el ajuste de Milei a las provincias, señalando, bueno, en este caso es el bloque de diputados liderado por el ex gobernador Perotti, que reclamó ese gesto ante el ajuste brutal que exige Milei. Además, bueno, esto que decimos, que las provincias se han empezado a hacer cargo, o no. Yo no sé si eso es así, ¿no? No, por ahora no hay ninguna provincia que se esté haciendo cargo de un ajuste como ese, como el que han pedido. Por ejemplo, la provincia de Mendoza es la provincia donde están los peores sueldos del sector público. Los maestros peor pagados, los médicos peor pagados, los policías peor pagados. Entonces, ¿cuánto ajuste más puede hacer el gobierno de Mendoza sobre la gente, sobre el sector público y sobre el sector privado? Porque esto también repercute en el sector privado. ¿En qué sentido? En que hay menos capacidad de compra, los supermercados, los almacenes, los talleres, todos venden menos, todos facturan menos, y entonces la pobreza se empieza a generalizar aún más. Entonces, es muy difícil poder cumplir una meta, y sobre todo, Carlos, es ¿para qué? Para pagar los intereses de la deuda, no es para otra cosa, no es para tener más hospitales, más escuelas, más rutas, una mayor capacidad de saneamiento, de agua potable, no, es para pagar intereses de la deuda, solamente para eso. Bueno, y la frutilla del postre, ¿no? Le están pidiendo a Milei que no vete el aumento a universidades, ¿no? Sí, eso ya está decidido. El veto viene la semana que viene. Ya está establecido que veta la ley de presupuesto universitario, algo que es lógico con su política, no por otra parte. Así que veremos qué dicen los estudiantes, qué dicen los profesores, teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes, lamentablemente, que votaron por Milei, como también hay muchos profesores universitarios que votaron por Milei, ¿no? Claro. Santiago Ale, muchísimas gracias por estos minutos, ¿no? Dale, Carlito, un abrazo y hasta luego. Muy bien, ahí estaba Santiago Ale, el director de la compañía Análisis y Diagnóstico, bueno, analizando todas estas medidas nacionales, todo de propósito de un Javier Milei, que lo primero que hizo fue destruir a los jubilados, y el mismo día, como decía Eugenio Semino esta mañana, el mismo día que sucedía este veto, además ahí se cortaba el mecanismo que había en los jubilados que iban a la farmacia a buscar sus medicamentos, porque a partir de ese minuto también dejaba de ser, de poder adquirir los medicamentos de la manera que lo hacía antes de ahora. Esto es, ahora los jubilados además tienen que pagar. O sea, como dice Semino, los jubilados no saben primero si pensar en la comida o pensar en los medicamentos. Esa